¿Crees que es importante tener salud mental? Claro que sí, es muy importante. Pero para poder entender la salud mental, primero debemos entender qué es la salud en general. No solo es la ausencia de enfermedades, sino el equilibrio entre tres componentes: el componente físico, el mental y el espiritual. Esos tres se relacionan entre sí, son interdependientes. Si falla, por ejemplo, la salud física, esta va a influenciar negativamente en la salud mental y consecuentemente en la salud espiritual y viceversa. En resumen, se afecta la salud. Cuando se rompe ese equilibrio, comienzan a aparecer manifestaciones sintomáticas que muchas veces se convierten en enfermedades. De ahí la importancia de cuidar esos tres componentes. La salud física la cuidamos cuando balanceamos nuestra alimentación y al respetar las leyes que ayudan en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Obtenemos bienestar espiritual cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios. Somos transformados y compartimos con los demás esa bendición. Cuando hablamos específicamente de salud mental, nos referimos a tener bienestar. Bienestar emocional, psicológico y social. Es decir, estar bien conmigo misma y con los demás. Cuando ese bienestar no existe, cuando no hay ese equilibrio, entonces podemos presentar síntomas de algunos trastornos mentales. Pero ¿por qué suceden esos trastornos? ¿Por qué hay ese desequilibrio mental? Nuestra salud mental se puede ver afectada por una interacción entre factores internos y externos. Factores internos podrían ser un dolor crónico o alguna enfermedad terminal, factores hormonales, genéticos, la forma de pensar, etc. Los factores externos pueden ser experiencias dolorosas por las que quizá hemos pasado, como un abuso, una estructura familiar inestable o algún trauma desarrollado por estrés postraumático. Definitivamente ahora estamos viviendo una situación que puede afectar nuestra salud mental, pues hay factores externos que amenazan nuestro equilibrio psicológico. ¿Cómo poder tener paz y salud mental cuando quizá no hay dinero para pagar la renta? ¿No tenemos la seguridad de que cuando todo esto termine volveré a tener el mismo trabajo? Es más, ni siquiera puedo saber cuándo va a terminar todo esto. Vivir en la incertidumbre nos desespera. Pero el hambre no espera, las cuentas tampoco. Pero el solo hecho de pensar en salir y ver que puedo contagiarme con el virus mortal me aterra y me llena de más estrés y ansiedad. Estamos tristes, enojados, tantas emociones juntas. No solo sufro yo, mi familia también lo hace. Claro, a todo esto se añade algunos factores internos que mitigan nuestra salud mental. Quizá algún dolor crónico que tenemos por muchos años, o tal vez alguna enfermedad terminal, acrecienta nuestra inestabilidad emocional. Pero sobre todo, la forma como interpreto las cosas que me pasan influyen grandemente en nuestras emociones, llevándonos a experimentar trastornos mentales. Para poder manejar nuestras emociones, tenemos que primero ser conscientes de nuestra realidad. Y para esto, me gustaría que pauses el video y vayas por una pluma o lapicero y una hoja de papel o un cuaderno. Perfecto, yo también tengo aquí mis materiales. Ahora, observa tu vida, la de tu familia, la de tu alrededor, y en esa hoja vas a escribir una lista de todos los problemas que estás enfrentando hoy y también aquello que has experimentado quizá a lo largo de tu vida. Todos los que se te vengan a la mente. Podemos escribir una lista interminable. Muy bien, yo también escribí una lista de posibles problemas que podemos estar pasando en la actualidad o que quizá ya sucedieron. Puede ser la duración del coronavirus, la situación económica del país, la falta de empleo, un familiar enfermo, mis emociones negativas, la muerte de un ser querido, malos hábitos alimenticios, problemas con mi esposo, con mis hijos, etc. Ahora, vas a leer cada una de las cosas que has escrito en la lista
y al lado vas a escribir la letra C, si tú puedes controlar ese problema, y una letra N si no la puedes controlar. Para poder entender este ejercicio, me gustaría que nos imaginemos que mañana va a llover. ¿Puedo hacer algo para que eso cambie? ¿Puedo evitar que cambie el clima mañana? Claro que no. No podemos controlar el clima, está fuera de mis manos, pero sí puedo controlar no mojarme. Por ejemplo, si el techo está agrietado, es posible que la lluvia me vaya a mojar. Lo único que puedo controlar son esas grietas. Si decido arreglarlas, entonces estaré protegida y la lluvia no me mojará. El problema está en querer controlar a la lluvia y no hacer nada por controlar lo que sí puedo. Lo mismo sucede con los problemas que tenemos en la vida real. A veces queremos controlar aquello que es incontrolable y eso nos lleva a la ansiedad o depresión. Es por eso que me gustaría que analices cada una de tu lista e identificas si puedes controlarla o no. Recuerda, pon una C al lado del que sí puedes controlar y una N al lado de la que no puedes controlar. Muy bien, yo ya identifiqué cuáles problemas son controlables y cuáles no. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar la cuarentena? No lo sé, no lo puedo controlar. La situación económica del país tampoco lo puedo controlar. La falta de empleo es algo que quizá está fuera de mis manos. Un familiar enfermo, quizá puedo ayudarlo con medicinas y cuidándolo, pero el efecto de la enfermedad está fuera de mis manos. Es algo que no lo puedo controlar. Las emociones negativas. Muchas veces creemos que no las podemos controlar, porque responsabilizamos a las circunstancias o a otras personas de la forma como me estoy sintiendo. Pero somos nosotros los dueños de esas emociones y nosotros decidimos si siguen ahí o las cambiamos. Es algo controlable. La muerte de un ser querido. Quizá hice todo de mi alcance para impedirlo, pero nada podemos hacer con la muerte. Está fuera de nuestro control. Malos hábitos de alimentación. Por supuesto que es algo que podemos controlar. Problemas con mi esposo o con mis hijos. Hay aspectos que yo puedo controlarlas. Perfecto. Ya identificamos los problemas y pudimos diferenciar si son controlables o no. ¿Qué debemos hacer ahora? Obviamente, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Es importante que veamos esos problemas como un reto, no como una amenaza. Cuando ves al problema como una amenaza, piensas que esa situación es más grande que tus posibilidades y piensas que no puedes hacer nada para cambiarlas. Por eso las evades o todo el tiempo estás en conflicto. En otras palabras, el problema te maneja. Al ver tu problema como un reto, confías en que con tus capacidades podrás influenciar en ellas. Te dices a ti mismo, puedo hacer algo por este problema. Y te dispones a realizar algunas acciones para modificarlo. En otras palabras, tomas control de la situación. Sí, algunos problemas son grandes y difíciles de manejar, pero recuerda, mientras esté bajo la palabra C, significa que tú puedes tomar acción para producir un cambio. Quizá no en el problema mismo, pero sí en la forma como reaccionas al problema. Entonces, ¿cómo podemos provocar un cambio en aquellos problemas que sí son controlables? Segunda de Timoteo 1:7 tiene la respuesta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que tú y yo estamos capacitados para tomar acción y provocar un cambio en aquellos problemas que son controlables. Dios nos ha capacitado con habilidades y destrezas para hacer frente a las dificultades en la vida. Podemos ser agentes de cambio
cuando vemos las cosas con optimismo. Muchas veces gastamos nuestro tiempo y energía en aquellas situaciones que no podemos controlar, influenciar o modificar. Utiliza tu energía en cambiar lo que es cambiable. ¿Qué debemos hacer? Primero, enfoca tu atención al problema que puedes controlar. Por ejemplo, de mi lista de problemas, elegiré mis emociones negativas. En vez de continuar creyendo que las circunstancias o los demás son responsables, decido enfocarme en el problema en sí y decido buscar soluciones. Segundo, busca más información. Busca recursos que te ayudarán a encontrar solución a tus problemas. En mi caso, buscaré toda información relacionada a las emociones, acerca de la forma en que funcionan. Aprenderé todo lo referente a cómo poder controlar mis emociones. Quizá comprando libros de autoayuda o investigando en la internet. Dios se preocupa de mis sentimientos y de la forma como pienso. Por eso en la Biblia encontramos mucho conocimiento en relación a este tema. Los libros inspirados por la hermana White también proveen excelente información. Tercero, busca ayuda. Encontrar soporte de amigos, familiares o algún especialista en el tema ayudará a que obtengas mejores resultados. En mi ejemplo, puedo buscar ayuda profesional para que me ayude a manejar mis emociones. Y buscar apoyo en mi familia será también importante y de gran beneficio. Cuarto, muy bien, ya enfocaste tu atención en el problema, ya buscaste información y un grupo de apoyo. Ahora toma ventaja de toda aquella información que obtuviste para llevar a cabo un plan de acción. En otras palabras, pon en práctica todo lo que aprendiste. En mi caso, podría hacer un diario para poder identificar mis emociones. Aprender a reconocer mis pensamientos y cómo estos afectan en mis emociones. Realizar ejercicios de relajación y practicar meditación para ayudar a relajarme. Todo esto me llevará a sentirme satisfecha porque estoy tomando control del problema y estoy haciendo algo para ver cambios positivos y eso me dará paz mental. Puedo aplicar estos mismos pasos a los demás problemas que sí puedo controlar. Pero, ¿qué hacer con aquellas situaciones que no podemos controlarlas? Las acepto. Renunciemos a esa necesidad de querer controlar todo. No somos superpoderosas, pero sí somos hijas de uno que tiene el poder de controlar todo aquello que para nosotras es imposible. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.